Seguimos aquí, buenos días. Hubo un ups ahí con el audio, pero lo ponemos al final, prometido. Espero que estén súper bien. Hoy es 12 de mayo del 2026. A esta hora estamos a las 8:10 en Noticias con Café y vamos a manejar básicamente dos temas. El nuevo escándalo de OSIF, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, bajo la administración de Pedro Pierluisi y la administración de Jennifer González Colón. Parecería que el silencio de Tomás Rivera Chats vuelve a imponerse cuando se trata de una persona de la administración de Pedro Pierluisi, y en este caso estamos hablando de la nueva socia partner de Onili Borges, el bufete que representó al asesor de inversiones que le prestaron $80 millones del Fondo del Seguro del Estado y todavía no los paga, debe 105. Y esta vez Natalia Sequeira está identificada como una persona que emitió comunicaciones a través de su teléfono celular bien interesantes, por no decir vulgares. Vamos a eso, que es bien parecido a lo que está pasando con Baby y el Susie Gate. Es la utilización del aparato público para colocar a los amigos, en este caso despechados, en posición de vengarse de aquellos que supuestamente las dejaron plantadas en el altar. Vamos a eso y vamos también a lo que está pasando con Luis Javier Hernández, la minoría del Partido Popular en el Senado, con relación a la investigación que pidieran al Departamento de Justicia para que se reabra todo lo que ocurrió con Susan Roy Fuertes, hoy secretaria del Departamento de la Familia. Yo creo que tenemos suficiente con eso. Estoy haciendo investigaciones que no están listas y sobre todo creo que voy a hacer una intervención de esto, es lo último, más tarde, porque hay un tema que quiero tocar, pero me acaban de enviar el documento, la Oficina de Ética Gubernamental, y tengo muchas preguntas. Es una querella que se está emitiendo con relación a la intervención de una principal de escuela en el trabajo de su esposa, que es una psicóloga que trabajaba dando servicios en la escuela. Y yo creo que es importante que hablemos de esto, pero no quiero hablar sin el documento porque tengo preguntas para la Oficina de Ética. Así es que más tarde hago una breve intervención, estén pendientes porque creo que es importante que hablemos de ese caso. Gracias a todos los que están por ahí y sobre todo recuerden que pueden donar a nuestro proyecto siempre que estemos en vivo a través de este chat. Tito Crespo y el Oeste llegó primero. Estamos negociando a ver cuándo podemos hacer el encuentro en el Oeste. Y es bien importante que me dejen saber si sobre todo los que lo han hecho viniendo a San Juan, los que están en San Juan están dispuestos a llegar al Oeste y pueden hacerlo. Yo creo que debemos hacerlo, debemos darle la oportunidad a los diferentes internautas que tenemos en diferentes puntos de la isla a llegar donde ellos. Así es que empiecen a comentar porque es importante. Estamos pensando hacerlo para julio, o sea que nos da tiempo de hacer planes, planificar, pero creo que puede ser bien chévere. Y Tito envió una propuesta de lugar que yo creo que va a ser interesante. Gracias, Edgardo Núñez. Salúdame a Elsa, que está por ahí también. Irving Maldonado, Vivian López Pérez, María Buzó, Luz Díaz desde Winter Garden. Amiga, si puedes venir, te dejo saber cuándo va a ser en julio. Berenique, Rita Guzmán, Carmen Dávila, siempre Heidi Ramírez, Hilda Rodríguez, Rosa González, María Colón Sánchez desde la montaña, saludos amiga, Carmelo Rodríguez, Arias Malungo, Ariel Cartagena, Magali, Milagro Fontán, San Juan Paloma, Carolina Miranda, Madeline Rivera, Germi Alvarado desde Corea, me encanta, a las 9:05 de la noche, qué rico. Ayer conocí a Lorna Olmo, una súper internauta con su mamá Delia, saludos a ambas, desde Zurich. Llegó a la patria a visitar a su familia y nos conocimos ayer. El primo está por ahí, Irving Maldonado, gracias por tu aportación siempre. Good morning, ahí me saluda Lorna.
salúdame a tu madre, Delia, María Isabel Santiago, Lizeth Brown, Carlos Maldonado, Rosa Banch desde Texas, me encanta, Vivian López Pérez, por ahí también está Edgar García, Nelson Rodríguez, ya rayo, todo el mundo tempranito, Sandra Infanzón, qué bueno. Carmelo, alias Malungo, gracias por tu aportación, querido. Siempre por ahí, Sandra García, María Pérez, Nelson, bueno, todo el mundo llegó ahí de cantazo. Vivian López, Miguel Arroyo, Rosa Jiménez, Rosaura Jiménez también está por ahí. Elizabeth Torres y Noslin Mantada. Bueno, miren, yo dije ayer que no sabía si la reunión se iba a dar entre el portavoz de la minoría del Senado, Luis Javier Hernández, y la secretaria o alguien en el Departamento de Justicia. Nos sorprende que la secretaria recibió no solamente a Luis Javier Hernández, sino también a la portavoz alterna Mariely González en el Departamento de Justicia. Es decir, que dejaron fuera a la fiscal del caso, Melitza Osorio González. Esto es importante en el contexto, sobre todo, de que estamos hablando de que Melitza Osorio firmó una citación so pena de desacato, convirtiendo a Luis Javier Hernández y a la minoría del Partido Popular, a la delegación, en testigos del caso, porque ella alegaba, según la citación, que ellos tenían prueba y que los convertía en testigos, ir allí, presentar la prueba que tuvieran, por la que ella ya había decidido en la investigación contra Susan Roy Fuertes no investigarla porque supuestamente no había nada ahí para investigarla por los hechos que se le imputan. A mí me parece que esto es importante porque dejar fuera a la fiscal primero es desautorizarla. Y a mí no hay quien me diga que lo que ocurrió con Melitza Osorio González fueron las instrucciones que le dio la fortaleza. El Departamento de Justicia acató, secretaria, lo que dijeron en Fortaleza de que tenían que citarlo para que entregaran prueba como testigo, no como legislador que lo que hace es pedirle a justicia, mire, yo estoy haciendo una investigación, yo tengo información que llegó al Senado, que no solamente le llegó a ellos, que le llegó a todas las delegaciones, porque lo que hizo Tomás Rivera Chats fue colocarla en las redes del Senado para que todo el mundo tuviera acceso a un expediente que, según lo que planteó Luis Javier Hernández, tenía más información de lo que le entregó justicia a la legislatura de Puerto Rico. Así es que a mí me parece que lo primero más importante para analizar es esa ausencia de Melitza Osorio González. Apréndalo, Melitza. Después que los usan, los descartan. Ayer no fue a esa reunión. Estaba la secretaria. Salen y dice, por ejemplo, Luis Javier Hernández, que está complacido porque él habló con la secretaria y la secretaria estuvo dispuesta, y así lo dijo también en esta intervención con los medios, a presentar, a traer una información adicional a lo que ya ella había investigado y por lo que habían decidido cerrar la investigación. ¿Y cuál es esa información adicional, entre otras? Pues en efecto, el famoso correo electrónico, que en principio es de Eliud Rivera de Jesús, diciéndole a la entonces directora del programa de servicios a personas con discapacidad funcional, diciéndole que la persona que ella le había dicho que tenía que ser reclutada para cuidar a ese paciente de agresión, que, bueno, paciente del programa, pero que es un agresor sexual, no había entregado los documentos que él necesitaba para formalizar un contrato con él de contratista a ese otro contratista. Que lo que estaba en el contrato original para Hacienda Don Luis no contemplaba
a el alegado Baby. Y en ese correo electrónico, Susan Roy Fuertes lo reenvía a Baby. Y dice la secretaria del Departamento de Justicia que ella no sabe, para empezar, quién es Baby. La secretaria del Departamento de Justicia. Todo el mundo en el país, medios de comunicación tradicionales, no tradicionales, periodismo independiente, que hemos indagado y que tenemos fuentes de información mínimamente 3, es más 4 en el caso de Susan Roy Fuertes, que nos dicen que en efecto a quien les reenvía ese correo electrónico Susan Roy Fuertes es a su amigo Wilfredo Benítez González, a quien ella apoda Baby, de Río Grande, como decía y traje específicamente ayer. Entonces, lo que dice la secretaria es que ese correo es nuevo, que ella tenía el correo de Eliud, pero no tenía el forward. Interesante. Y que hay otros elementos ahí, como una carta de Carlos Mellado, el referido, que no cuadra entre el referido y un correo electrónico que le envía Carlos Mellado a Domingo Emanueli, que se sentó en la investigación, no pasó nada, y llegó la secretaria de la familia, Susan Roy Fuertes, fue nominada, fue confirmada por el Senado, se sentó en la silla y el 31 de octubre del 2025, el Día de las Brujas, no hay investigación, no hay causa para creer que aquí hay que investigar nada. Ese tracto es importante a lo que ahora pide, supuestamente, el portavoz o los portavoces alternos y de la minoría popular en el Senado. Porque Luis Javier Hernández, a mí me parece que cuando va al Departamento de Justicia se sienta con la secretaria, lo que está dándole la oportunidad a la secretaria que cuadre ese expediente. Si usted le dice a la secretaria, usted tiene que reabrir esa investigación porque ya el país sabe que hay un expediente deficiente. Yo estoy investigando, usted sigue su investigación legislativa. La secretaria no hace nada. Sigue en su jingle y en su lema de que aquí no pasa nada, de que todo lo que ocurrió es normal en el manejo de una contratación en una agencia pública. Utilizar a terceros sin estar en el contrato para pagarle del dinero público. Esa es la gravedad de este asunto. Con la otra, más que gravedad, con el otro elemento constitutivo de lo que puede ser una conducta delictiva, de que Susan Roy Fuertes le esté dando un contrato a un amigo, a quien es amigo suyo hace 20 años. Usted le está dando la oportunidad a la secretaria que se siente y dice, bueno, esto no lo teníamos, pero fíjate, ahora, con toda esta información y otra que yo me imagino que van a buscar, que van a tratar de establecer, eso no es importante. Yo pienso que la estrategia es mala en el sentido de que el legislativo se pone al servicio del ejecutivo, bien parecido a lo que quiere el gobierno de Puerto Rico y algunos compañeros periodistas, de que los periodistas nos sentemos a dilucidar quién es periodista y quién no, en una comisión del Departamento de Estado. No, haga su trabajo. El trabajo suyo es investigar, sigue investigando, traiga la conclusión, amarre a la mayoría del Partido Nuevo Progresista, que tiene un problema político con este asunto. Porque Tomás Rivera Chatz sigue insistiendo en tratar de derrocar a Jennifer González Colón por todo lo que sabemos sobre todos los contratos y el control de los contratos. Pero tiene un problema porque es que cada vez que van a mojar a Jennifer González tienen que traer por osmosis a los propios
amigos de él, de la administración de Pedro Pierluisi. Y eso pasa en el caso de Susan Roy Fuerte. Carlos Mellado es un contratista de Tomás Rivera Chats. Carlos Mellado hay un problema de fecha. ¿Qué fue primero? La declaración jurada y todos los asuntos en el caso de Susan Roy Fuerte, o el envío de un referido al secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanueli. Todo fue en marzo del 22. Y está claro que aquel se sentó. ¿Cuándo le ha metido las manos Tomás Rivera Chats a cómo se sentó Domingo Emanueli en aquella investigación? ¿Cuándo le ha metido las manos a su contratista por $30,000 hasta junio de este año? Que era el secretario del Departamento de Salud y nunca dijo nada. Pero yo creo que aquí hay otro asunto importante, que es lo que me parece que tiene justicia para Carlos Mellado. Y es el asunto de que Carlos Mellado no solamente puede tener incongruencias en qué ocurrió primero en la investigación de Susan Roy, es que puede pasar exactamente lo mismo en el asunto de Politank. Y ahí es que esta gente, cada uno de los diferentes bandos, está cometiendo errores que finalmente nos llevan a lo mismo. Todos son iguales. Y la pelea por los contratos los está haciendo cometer estos errores. Insiste, y yo creo que esto sí es importante, Luis Javier Hernández, de hablar de quién fue el que en el departamento o en la división legal del Departamento de Salud trajo el referido o cómo se organizó ese expediente. Mire, ahí va a tener que hilar bien finito el Departamento de Salud de Carlos Mellado, su defensa del manejo de ese caso versus lo que está ocurriendo ahora con Susan Roy Fuerte. ¿Y saben por qué? Porque esa alegada recopilación de información, por un lado hay una abogada y por otro lado hay un director de departamento o de división legal, que es nada más que un abogado, Luis Verdiales, aquel que fue administrador de Asume cuando Pedro Rosselló González, por eso es tan importante saber quién es quién, que no vive en Puerto Rico, vive en la Florida, y tenía un contrato en el Departamento de Salud. Verdiales, sí, el mismo. Es más, voy a ver si encuentro la foto para que la vean. Verdiales tenía un contrato con el Departamento de Salud de Carlos Mellado. Nadie me lo contó, gente. Yo lo traje anteriormente en otras investigaciones. Cuando investigué, porque ustedes saben que investigué muchas veces a Carlos Mellado con información que nunca pudo refutar. Y Verdiales en aquel momento era contratista del Departamento de Educación, del Departamento de Salud. No vivía en Puerto Rico y estaba recopilando información de una ilegalidad de Susan Roy Fuertes como directora de esa división de servicios a adultos con discapacidad. Todo eso es importante a la investigación. Por eso es que cada vez que se indaga más sobre este asunto, unos y otros salen mojados. Unos y otros tienen problemas, pero la estridencia de los medios tradicionales y de los repetidores y fotutos, como dice Luis Herrero, el fotutal del Partido Nuevo Progresista en medios, trata de hacer todo lo contrario, subirle el tono en contra de lo que está haciendo Jennifer González, que está igualmente mal, y bajarle el tono o no decir nada, silencio sobre los amigos del bando de Tomás Rivera Chats. Me parece que eso el Partido Nuevo Progresista, o por lo menos la gente de la base, que tiene una preocupación por lo que está pasando con este gobierno, y que puede estar en cualquiera de los dos bandos o puede ser que no esté en ninguno, tiene que tomarlo en consideración porque estamos hablando de lo mismo. Y cuando venimos a otros casos como el que vamos a discutir ahora,
de la perra, del plantón que le dieron a la novia y cómo se puede utilizar nada más y nada menos que OSIF, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, quien debe estar velando porque todo lo que se haga en el mundo financiero en Puerto Rico se haga conforme a la ley. No manejan eso, pero manejan cómo es que tenemos que darle a fulano multas e investigar a los negocios de su padre y a los negocios de él, porque él es gerente general, porque le hizo daño a nuestra amiguita. Y cuando ustedes vean el perfil, no estamos hablando del bochinche de la escuela de Matón abajo en Caimito. No. Todos estos son los VIP, los amigos de Cari Pierluisi, de Pedro Pierluisi. Así es que se organiza este escándalo, utilizando una agencia pública. Esa es la denuncia. Y hay funcionarios de la administración Pierluisi que hoy hay un buenos días de Tomás Rivera Chats, pero no quiere tocar a los de Pierluisi, porque Natalia Sequeira era de Pierluisi y de Cari. Ese es el escándalo que debe estar mirando el país con mucho detenimiento. Estamos hablando de fondos públicos, estamos hablando de la utilización de una agencia pública como fue el Departamento de Salud y como fue AMSCA en el caso de Susan Roy Fuerte. Y estamos hablando de una agencia pública como OSIF, que no hizo nada cuando le llevaron la querella en el 22 sobre el asunto de Phoenix Fund y cómo estaba ese fondo de inversión robándose el dinero de la gente a través de un mecanismo que seguiremos investigando. Tardó 4 años en traer la querella, o 3 años en traer la querella, y en el caso de Croqueta, la perra, y de la novia que dejaron plantar, en menos de un año le radicó no solamente querella, multas a 2 corporaciones. Ese es el problema, que realmente está detrás de escándalos que parecen bochinches, pero no son bochinches. Y lo de Susan Roy podría ser una excelente investigación legislativa, pero Luis Javier Hernández la lleva solito él con Marieli González, que me llama la atención que ahí no estuviera José Santiago y los demás miembros de la delegación. Porque yo creo que la estrategia le falla. Usted quiere realmente hacer una investigación que tenga resultados, hágala. Quizás es la primera vez que va a tener a Tomás Rivera Chats al lado suyo. Hágala allí. Haga vistas públicas. Traiga a la delegación del Partido Independentista. Todo el mundo está de acuerdo que esto de Susan Roy hay que investigarlo. Está en la Oficina de Ética Gubernamental. Pero no. Yo creo que si no le sale el tiro por la culata va a ser por una razón fundamental. Y es que definitivamente el asunto de Susan Roy se complica cuando está ante la Oficina de Ética. Y en ética no creo que la administración de Jennifer González tenga amigos. Y eso es una realidad. Y increíble que tengamos que hablar de esa manera, pero cuando nosotros vemos cómo está actuando el director ejecutivo de Ética Gubernamental, nos podemos decir, pues mira, es posible que obviamente vaya a seguir la agenda como la ha seguido de Tomás Rivera Chats en tantos casos y le meta las manos a Susan Roy. Yo realmente creo que no solamente en el caso de Susan Roy, hay una investigación que si se hace legítima se encuentra las violaciones que pudo haber cometido no solamente a la ley de ética, al Código Penal con relación a la negligencia en el cumplimiento del deber. Pero es peor, hay que ver si es negligencia o hubo intención. Porque ella está ahí está la prueba de que ella manejó información
incluso firmando ella correos electrónicos, dándole la información a la persona que el testigo dice era el que querían traer para que cobrara $5,000 mínimamente mensuales de ese contrato. Todo eso sigue siendo importante y al día de hoy no vemos que ni justicia ni una buena investigación legislativa lo ponga en el lugar donde tiene que estar investigándose. Así las cosas, yo creo que lo que vamos a discutir ahora se asemeja desde el punto de vista de cómo el Partido Nuevo Progresista ha creado en el gobierno de Puerto Rico una finca privada. Así como las alegaciones que la gobernadora todavía no ve en el caso de Susan Roy Fuertes, es que utilizó el poder que le dio la dirección de un programa para darle dinero a un amigo suyo, a personas allegadas, utilizar incluso los abogados de esa corporación y de ese amigo a quien iba a traer a cobrar de ese contrato para que la representara en medio de esa investigación. Todo eso nos coloca en posición de poder sostener que esta gente que llegaron a administrar el país desde la administración, por lo menos, de Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, Pedro Pierluisi, hasta el día de hoy, lo han hecho creyendo que no tienen consecuencias y que lo más importante es ayudar a los suyos desde el esfuerzo público que se paga con dinero del pueblo. Y vamos a empezar a dilucidar lo que ayer trae una querella que radica, o por lo menos un referido, que radica el legislador representante Domingo Torres, cuando emite un comunicado de prensa estableciendo que le va a referir al Departamento de Justicia una declaración jurada que trae un joven que se llama Sebastián Carazo Forastieri, que alega que en el departamento o en la oficina del comisionado de instituciones financieras hubo un movimiento en contra de su persona y de dos negocios de sus padres, que él es el gerente, porque él terminó el compromiso que tenía con ella en septiembre del 24, se iban a casar en noviembre del 24. Y además de eso, ya en el 2026, 25-26 realmente, pues tenía una perra que era suya porque él la pagó, dice él. Y que en un momento cuando se separó de la que iba a ser su esposa, acordaron establecer una custodia compartida de Croqueta. Y en un momento le dijeron que Croqueta estaba enferma y que la dejó sola, etcétera, etcétera. Y él decidió quitarle la perra a Natalia Castiel Folch. Y que después de eso, él ha tenido, desde el día 1 que dejó la intención de casarse con Natalia, ha tenido investigaciones con relación a sus negocios, Allied Car Rental y Allied Fleet Services, servicio de flota de vehículos, y AAA Car Rental. Y le dieron por lo menos $30,000 en multas por diferentes razones. Esa es la denuncia que hace Domingo Torres. ¿Y qué dice Domingo Torres? Pues que obviamente se está utilizando el aparato gubernamental para ir en contra de personas por las razones que se especifican en esa declaración jurada,
como por ejemplo, en el caso de Sebastián Carazo Forastieri, porque dejó a Natalia Castiel Folch. Y usted dice, eso es un chisme. No. Yo lo primero que quiero establecer, y quizás es contestar un comentario que vi en las redes de una persona que dice que la culpa es de la prensa porque nosotros estamos haciendo una historia de un chisme. No. Si aquí fuera el dinero de Cari Pierluisi el que se está utilizando en su negocio privado para el despecho entre Natalia y Sebastián Carazo, pues perfecto. A nosotros nos importaba torta. Eso no es noticia. No. El problema es que Sebastián Carazo está diciendo que cuando él dejó a su prometida, Natalia Sequeira Díaz, la entonces comisionada de instituciones financieras, empezó investigaciones relacionadas al negocio de sus padres. Eso lo dice en esta declaración jurada, que créanme, es una declaración jurada que creo que le faltaba coherencia. Pero bueno, ahí están, y están todos los elementos que yo les estoy mencionando. Investigaciones que se hacen después que él tomó la decisión de no casarse con Natalia, supuestamente por diferencias con sus padres, y ahí empezaron las investigaciones de OSIF. Vamos a empezar por establecer que Natalia Sequeira se fue de OSIF en julio del 2025. Y él se separó en septiembre del 24. Esa es la narración de la declaración jurada. Y a partir de ese momento empezaron las investigaciones que no habían ocurrido antes. Y es importante porque yo sí hice mi asignación y traje la querella de OSIF. Y en esta querella de OSIF, que firma la nueva comisionada de instituciones financieras, que en aquel momento era la subcomisionada, Mónica Rodríguez Villa. Y en esa querella, yo quiero que ustedes sepan que hay alegaciones del 2020. Estábamos en el 2025. Mónica Rodríguez Villa es la que hoy dirige OSIF, nombrada en propiedad por Jennifer González Colón y confirmada por el Senado de Tomás Rivera Chats. Importante, Tomás Rivera Chats, cuando empiece a hablar, si es que habla de los entramados de la administración Pierluisi, tiene que recordar que aquellos que eran de la administración Pierluisi, que dejó esta administración, fueron confirmados por su Senado. Y allí la mayoría no es ni del PIB, ni del Partido Popular, ni de la delegación independiente de ninguno de los dos. Es del Senado del Partido Nuevo Progresista. ¿Qué ocurre? Y yo creo que es lo más escandaloso que realmente podría tener, si es que el Departamento de Justicia encuentra que ahí hay información y evidencia que puede suponer la comisión de delito, para llevarlo ante un juez y sea un juez que decida si ahí está el quantum de prueba necesario para que haya causa para creer que se cometió el delito y causa de arresto en una regla 6. Y son los correos, los mensajes de texto que supuestamente, según la declaración jurada, encontró Sebastián Carazo
Forastieri, que le envió y que intercambiaron Natalia Castiel Folch, su entonces prometida en el 24, con Natalia Sequeira Díaz, la comisionada de instituciones financieras. Y este es el primer texto. Castiel Folch supuestamente le está preguntando a quien era entonces la comisionada de instituciones financieras, no sé cuánto tiempo te queda, o realmente diciéndole, pero cuando vayas a multar, adelantando criterio, importante, añadas el croqueta fee y el cabrón fee. Perdonen la palabra, pero ahí está. ¿A qué se refiere? Bueno, que el problema es que ya en el momento en que este mensaje de texto se envió, que él los encontró a través de su teléfono reloj, porque dice que en algún momento se lo prestó a Natalia Castiel Folch. En ese momento, a lo que está aludiendo Castiel Folch es precisamente a esa estadía que tiene Natalia Sequeira Díaz en la oficina de del comisionado de instituciones financieras, y que si hay una querella que ya estaba activa, la trajimos, está aquí. Obviamente, ella sabía, parece que iban a multar, y le dice, no te olvides de que me dejó plantar. Ese yo me imagino que es el cabro grande fee. Y no te olvides de que me quitó a la perra, a Croqueta. A Croqueta. Pero a ese mensaje, Natalia Sequeira Díaz, las dos son Natalia, supuestamente contesta esto. En ese momento estaba con Gaba. ¿Quién es Gaba? Gabriela Castiel Folch, la hermana de Natalia Castiel Folch. Y Gaba, eso es lo que dice, no lo voy a leer. Me causa vergüenza ajena, honestamente. Y Natalia Sequeira le dice, yo estoy con Gaba. Este es Gaba. Vamos a hablar ya mismo de Gaba. Le dice lo que ustedes ya vieron, y también le dice tú en inglés, porque ellas son, recuerden, PNP y hablan más inglés que español. Tú mereces más que eso. Y Natalia Castiel Folch le contesta, dile a Gaba que te enseñe mi bonito mensaje. Honestamente, no vimos el bonito mensaje. Si habló como habló con el croqueta fee y el cabrón fee. Si se parece a como habla en textos Natalia Sequeira, no me quiero imaginar en persona, pues yo me imagino de qué calidad es ese mensaje. El problema es que independientemente, extrapolando incluso el vocabulario y de la manera en que estas mujeres se conversan y estructuran sus mensajes privados, volvemos, cada quien habla en su intimidad como quiera. Independientemente de eso y extrapolándolo, sacándolo del medio, de lo que estamos hablando es de la utilización de una agencia pública como el comisionado de instituciones financieras para ponerla al servicio de la despechada y de la que está molesta porque le quitaron a Croqueta. Y cuando ustedes ven
¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de personas que se allegaron a la administración pública. En el caso de la hermana de Natalia Castiel Folch, que fue ayudante de la oficina de la primera dama bajo la administración de Luis Fortuño, empezando en el 2008, Gaba. Y en la administración de Pedro Pierluisi, de la administración de la oficina de la primera dama, que era su hermana, Caridad Pierluisi. Pero si ustedes creen que ahí se termina, no se termina, porque yo quiero que ustedes sepan que Gaba, de donde viene de trabajar para llegar a la oficina de la primera dama de Caridad Pierluisi / administración Pedro Pierluisi, es de la oficina del bufete privado de Andrés Guillemar Noble, Nachman y Guillemar. O sea, estamos hablando de ese grupo selecto. Esos son los que van a las cenas de blanco. Esos son los que van a las reuniones de los blancos en vestidos de blanco. Ese grupo viene de hacer trabajo en la oficina de la primera dama en la Fortaleza, que su hermana no tengo ningún perfil de que haya trabajado a nivel público. Natalia Castiel Folch es una aparentemente financiera, porque los trabajos que ha tenido están relacionados. Trabajó en Santander y trabajó después, o trabaja en Blue House, que es un fondo de inversión ahora mismo. Por lo menos ese es su perfil en la red de LinkedIn. Y ese es el grupo que ahora tiene los pies y la boca y los discursos y las palabras en favor de lo que denuncia este joven que es piloto de autos de carrera, Sebastián Carazo Forastieri, que utilizaron las palancas que tenían, porque Gaba trabajaba con Caridad Pierluisi y Natalia Sequeira es su íntima amiga, para que la oficina del comisionado de instituciones financieras que dirigía Natalia Sequeira le metiera las manos a los dos negocios de sus padres. Gente, yo traje aquí que Natalia Sequeira, con información y con evidencia, y todavía tengo algunas otras cosas, Natalia Sequeira era la comisionada de instituciones financieras cuando le llegó una querella de lo que estaba haciendo Francisco Rivera Fernández, el asesor de inversiones que le dio contrato el Fondo del Seguro del Estado cuando Carlos Mellado era el presidente de la Junta, que ya había cogido $80 millones prestados de la cartera de inversiones del fondo, y que ilegalmente esa Junta le dio un contrato, y la directora de finanzas y el administrador del Fondo del Seguro del Estado le dieron un contrato a Francisco Rivera Fernández de asesor de inversiones. Y 2 meses más tarde le dieron otros $80 millones para que se recomendara a sí mismo e invirtiera ese dinero en el fondo de él, en Phoenix Fund. Y Natalia Sequeira pasó el 22, pasó el 23, pasó el 24 y pasó el 25. Y en julio, a 2 minutos de irse del 2025, Natalia Sequeira sacó la querella en contra de Phoenix Fund, cuando ya habían sentencias diciendo que le había robado el dinero a X y Y clientes, cuando ya le había fututeado $80 millones al Fondo del Seguro del Estado de fondos públicos. Y OSIF emitió una querella, Natalia Sequeira, 3 años más tarde. Pero la querella, para satisfacer la necesidad que tenía la despechada Natalia Castiel Folch, esa la bajaron en menos de 1 año.
Y ahora la gobernadora de Puerto Rico se atreve a decir con la boca de comer que no hay problema. Porque Natalia Castiel Folch, primero, que no pinta nada en esta administración. Y que Natalia Sequeira es de la administración de Pedro Pierluisi. O sea, el gobierno de Puerto Rico, del Partido Nuevo Progresista, un bando le dice a otro, más pillo eres tú. Yo tengo un problema con la que es hoy mi comisionada, que no dice que tiene un problema, porque lo que dice la gobernadora es que eso es un problema de Natalia, que no es un problema de ella, de Mónica Rodríguez Villa. Pero era la subcomisionada en el momento de las alegaciones que está trayendo Sebastián Carazo. No es un chisme, es la utilización por parte de estos miembros del Partido Nuevo Progresista de los fondos públicos para hacer lo que quieran con ellos. Lo que hacen cuando piden dinero por debajo de la mesa para contratos, ahí están los convictos. Nadie me venga a decir que es mentira, ahí están los convictos. Lo que hacen cuando tienen la capacidad de detener investigaciones en el Departamento de Justicia y en esta administración a nivel federal y en otras administraciones a nivel federal con Rosemilia Rodríguez y ahora con lo que le mandaron a hacer a Stephen Muldrow en el caso de los votos a confinados. Todo con fondos públicos. Todo con lo más importante de la democracia, que es la transparencia con relación al voto. Porque ellos están en el poder. Aquí están los documentos, aquí están las imágenes. Y antes de pasar a los buenos días de Tomás Rivera Chats, que obviamente son acomodaticios para no tocar a los de la administración Pierluisi, fíjense cómo Gaba y Natalia han contribuido al Partido Nuevo Progresista, a la administración o al interés político electoral de Pedro Pierluisi, porque ellas no son de Llegó. Desde el 2019 le han dado $24,436 en donativos a Pedro Pierluisi. Y yo digo desde el 2019, pero realmente desde el 2020, desde que empezó Pedro Pierluisi como candidato a la gobernación, ahí está. Hay un Castiel que no sé quién es y realmente es posible que sean familia, pero no sé quién es, así que no lo voy a traer. Pero le han dado a Pedro Pierluisi y a Miguel Romero. Claro, recordemos que Miguel Romero está en San Juan y Nachman y Guillemar está en San Juan. De hecho, es bien interesante porque dice el perfil de de Gaba, que ella empezó en Nachman y Guillemar en el 2009 y está ahí hasta hoy. El problema es que entonces cómo estuvo en la oficina del gobernador y de la primera dama Cari Pierluisi. Pues no sé. Pero de eso es lo que estamos hablando. ¿Y qué dice Tomás Rivera Chats hoy? Ave María, Tomás Rivera Chats dice en el caso de, me imagino que tocando pero también el de Susan Roy Fuertes, porque no lo menciona con nombre y apellido. Pues claro que no. Si aquí está Natalia Sequeira metida. Dice, por ejemplo, déjenme buscar aquí por ejemplo, dice Tomás Rivera Chats que la gobernadora debe votar a todo el mundo. Ajá. Dice Tomás Rivera Chats que los vote a todos, porque lo único que hacen es como hicieron con Ricky. Es interesante porque habla de Ricardo Rosselló Nevares, porque obviamente la gobernadora comparte las personas que estuvieron incluso en el Telegram chat con aquel equipo de comunicaciones que tuvo Ricardo Rosselló. Obviamente, pues habla de mal de nosotros, habla mal de la oposición del PPD y del PIB, etcétera, etcétera.
Pero entra en la crítica de los expertos de relaciones públicas, prensa, moda y política de la gobernadora, que ustedes obviamente saben que se está refiriendo a Carlitos Bermúdez, etcétera, etcétera. Y cuando habla de esto, no menciona ni para nada a Natalia Sequeira. Pero Tomás Rivera Schatz, bueno, uno tiene que ser consistente como el flan. Si usted va a hablar del escándalo, que parecería un chisme pero no lo es, que están utilizando los fondos públicos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras para hacer lo que no hicieron en el caso del Fondo del Seguro del Estado, multar y hacerlo valer supuestamente la ley con relación a dos corporaciones. Lo que no hicieron con el fondo, que usted tampoco dice nada, porque ahí dice Carlos Mellado, el presidente de la Junta, y usted lo tiene allí de contratista. Pues tiene que meterle las manos a Natalia Sequeira, que es la que está imputada. Le imputan a ella esos textos. Si hay un referido a justicia, a menos que Chacha Gómez decida que no va a traer la prueba porque de lo que ella ve no hay investigación posible, nadie cometió delito, pues estaríamos en el mismo lugar de Susan Roy Fuerte. Pero se supone que usted, para ser honesto con el país y con sus correligionarios, si no se quiere deber al país, porque usted dice que ustedes barrieron, ustedes las hacen como ustedes quieran y ustedes son mejor gobierno, pues dígale a los PNP, realmente hay que meterle las manos a Natalia Sequeira, que hoy es una partner en O'Neill y Borges. Los cabilderos de Pariter y de Francisco Rivera Fernández, que están incluso en la quiebra porque le debe 12,000 pesos. El mismo Bufete, sí, que también es cabildero en el Senado. Porque hay que ser consistente. Si vamos a votar a uno, vamos a votarlos a todos. Que usted no puede votar a Natalia Sequeira. No, claro. Ni el PNP, ni la gobernadora, porque ella ya no es funcionaria pública. Pero ¿por qué no pide una investigación para Carlos Mellado, la Junta del Fondo del Seguro del Estado y todo lo que pasó en la administración Pierluisi y la administración de Ricky con relación a Pariter, que fíjese que tiene un elemento común con Natalia Sequeira? Ella tampoco investigó a Pariter cuando tenía que investigarlo. Lo investigó, lo dejó listo cuando se fue. ¿Y sabe qué? Es peor. Ahora trabaja con aquel cabildero de Francisco Rivera Fernández. Y antes de llegar a la UCIF, también trabajaba con quien le daba servicios como abogado a Francisco Rivera Fernández y a The Phoenix Fund, con Pirilo, el bufete de abogados. Siéntelo. Pero si ese se supone que sea la pureza que usted dice que está trayendo desde el Senado de Puerto Rico, no, hombre, no. Selectivo. Tomás Rivera Schatz es selectivo cuando son los del no y cuando son los de otros sí. Por eso es que se molesta cuando ve los contextos correctos que traemos los periodistas independientes. Pues traemos, mire, esto fue lo que ocurrió. Por eso es que se molesta cuando ve que nosotros tenemos que sacar la foto de él con Bonifacio. Pero si es verdad, usted se sentó con Bonifacio a negociar y usted llegó a Coquito allí y Héctor Martínez, etcétera, etcétera. Así es que no es un chisme. Para los que están hablando de que esto es un chisme, no es un chisme. Utilizar el dinero público. Esa es la alegación, habrá que probarla. Evidentemente, esto tiene que empezar el proceso, pero como estamos acostumbrados, o déjenme recoger, no estamos acostumbrados. El Partido Nuevo Progresista, cuando el gobierno no investiga a los de ellos, ahí está la oficina de ética. Va a investigar a los de Jennifer, pero no va a investigar a los de Tomás Rivera Schatz. Y así sucesivamente. Nos fuimos, gente. Este caso realmente a mí me da vergüenza ajena. Y mire, no porque la gente utilice palabras que puedan ser soeces. Yo no tengo problema con eso. Es el trasfondo, es el perfil. ¿Y saben qué? Esos blancos se quejan de que somos nosotros los que somos de country, los que somos de Cataño y los que nos hemos criado
en barriadas pobres o en clase media, los que somos unos cafres. Habrá que ver después que se escuche eso y se lea eso, quiénes son los cafres. Nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden que pueden ir a bonitasradio.net. Allí nos pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito. También nos pueden donar a través de fundacionperiodismo21.com. Siempre en Bonitas Radio y en Periodismo 21 ATH Móvil. Y también envío de cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21, APMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Éxito. Nos vemos más tarde porque voy a leerme ahora el documento que tengo de esa querella y voy a hacer un análisis breve más tarde. Nos vemos en Esto es lo Último. Yo lo pongo a una hora antes para que ustedes estén pendientes. Éxito. Hasta ahorita. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.